Y a mí me gusta ver la cara de mis hermanos, esas caras tan preciosas que tenéis cuando tenéis la mascarilla puesta. Qué bendición lo de la mascarilla. Yo creo que esto no deberían de quitarlo porque la verdad es que se os ve mucho más guapo. ¿Verdad, Pepe? Tú también te ves guapo, que si no te miras al espejo. Pero eres precioso para nuestro Señor. Y bueno, afortunadamente, Señora, súbese la mascarilla, corazón. Afortunadamente, hemos aumentado el aforo de nuestra iglesia porque las autoridades dicen que podíamos aumentar el aforo de nuestra iglesia porque quieren abrir un poco ahora para las fiestas y demás. Nosotros seguiremos orando a nuestro Señor para que tenga misericordia de todo, nos guarde durante todo este tiempo en nuestra salida y nuestras entradas, para que no volvamos atrás, para que cada vez vayamos avanzando. Y yo estoy seguro que llegará un momento, como siempre os digo, de que tendremos tiempo de abrazarnos, tendremos tiempo de besarnos, tendremos tiempo de celebrar, de disfrutar y de poder contarle a nuestros nietos. Yo viví en la pandemia del COVID, pero ahora tenemos que obedecer también lo que nos dicen, obedecer a nuestras autoridades, y por eso separamos la silla, por eso usamos mascarilla, por eso tenemos gel y todas estas cosas que nos imponen, porque aunque no nos guste, debemos de obedecer a las autoridades que están puestas en la tierra. Tenemos que obedecerlas y tenemos que orar mucho por nuestro gobernante para que nos gobierne con entendimiento y con sabiduría. Nuestro Señor es el único que pone y quita reyes, está claro, pero cuando Él permite, nosotros nuestra obligación es de orar por ellos, para que ellos aprendan a gobernar y aprendan a hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Y sabéis qué? Debemos someternos a esas autoridades. También en nuestras iglesias hay autoridades que el Señor pone, liderazgo, pastores, diáconos, que el Señor pone como autoridad para que obedezcamos a ellos, para que nos sometamos. ¿Sabéis que yo también me someto a la autoridad? Yo también tengo mi pastor, también me riñe, también. Y nos tenemos que someter a toda la autoridad. Pero sí os voy a decir algo en esta mañana. Someteros a la autoridad siempre que vaya acorde con la voluntad de Dios y con la autoridad de Dios, porque esa es la única que prevalece. Si no estamos sometidos a la autoridad de Dios, no vale para nada de lo que aquí estamos diciendo. Muchas veces el sentirte con un poco de autoridad en un lugar, tanto en un puesto del gobierno como en un puesto del gobierno de una iglesia, nos da opción a poder hacer lo que nosotros queramos, a tener visión de parte nuestra, a tomar decisiones, y muchas veces no contamos con qué es lo que nuestro Señor quiere. Nuestra familia pasa igual, Imponemos autoridad en nuestra familia porque somos los que trabajamos, los que llevamos el dinero, los que X. Pero igual no estamos ejerciendo la autoridad correctamente, porque no estamos ejerciendo una autoridad tampoco sometida a la voluntad de Dios. Cuando ejercemos autoridad desde aquí, desde esta pequeñita peana, desde este pequeño púlpito, tenemos que hacerlo según la voluntad de Dios, buscando la presencia del Señor primeramente, haciendo lo que Él quiere que hagamos y lo que edifica el cuerpo de Cristo, aunque eso a nosotros no nos guste. No podemos hacer cosas o intentar engrandecer el reino con nuestra visión, con nuestros propios pensamientos, con nuestra manera de ver las cosas, porque nada de lo que aquí hay nos pertenece a ninguno de nosotros. Nada de lo que el gobierno tiene hoy le pertenece a ellos. La humanidad no puede ser gobernada por el hombre sin la voluntad de Dios. Se necesita primeramente la autoridad que prevalece, el poder de Jesús y la autoridad del Padre. Si todos olvídense de ideales políticos, de colores, de bandera, de ejército, de lengua, nación, color de la piel, si todos estuviéramos sometidos a la voluntad de Dios, este mundo sería diferente. Y muchas de las cosas de las que estamos viviendo no pasarían. Estamos viviendo momentos difíciles porque el hombre intenta tener más autoridad que Dios. Inventa cosas para el día de mañana usarlas como armas químicas, biológicas. Y todo lo que hacemos es destruir y destruir y destruir.
Cuando la humanidad, cuando el hombre intenta pensar por sí mismo, intenta ejercer su autoridad, lo que hace es destruir todo lo que hay. Dentro de la iglesia pasa exactamente lo mismo. Cuando la autoridad que el Señor pone intenta hacer las cosas por su bien, por lo que Él quiere, por donde Él quiere llegar, por las metas que se han puesto, lo destruye todo. Pero cuando aprendemos a depender directamente de Dios, cuando aprendemos a decir, Padre, no es mi obra, la obra es tuya, yo solo soy un siervo, úsame. Y si de la manera que quieres usarme es que me quite el traje y me ponga a limpiar los cuartos de baño, adelante, no tengo ningún problema en ello. Pon aquí la persona que tú quieras que esté, pero siempre sometido bajo la autoridad y el poder de nuestro Señor. ¿Amén? Amén. ¿Habéis traído la Biblia hoy? Amén. Qué bueno, yo pensaba que solamente venían para comer. Vamos a irnos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer una lectura en el capítulo 5. Acompáñeme a partir del verso 17. Vamos a leer hasta el 29 y nos vamos a centrar en ese último verso, en el 29. Yo os voy a leer la nueva versión internacional. Capítulo 5, libro de los Hechos. En el capítulo 5. A partir del verso 17, dice que los apóstoles de Jesús enfrentan mucha oposición. Aquellos que quieren gobernar, aquellos que quieren liderar, aquellos que quieren edificar su casa y quieren hacerlo bajo la voluntad de Dios, van a encontrar muchísima oposición, seguro. Seguro que hay alguien, o bien de la familia, o parte del gobierno, o parte de la iglesia, o parte de que está en contra de la visión directa de Dios. Están dispuestos a someterse a autoridad de hombres. Se creen todo lo que le cuentan, todo lo que le dicen, incluso algo que yo de verdad aborrezco, y es cuando escucho a alguien decir, Dios me ha dicho. Dios me ha dicho. ¿Tú tienes verdaderamente tu corazón limpio, tus oídos prestos para oír la voz de Dios? ¿O usas la expresión de Dios me ha dicho para someter al pueblo de Dios? Porque eso es fácil. He tenido una visión y de parte de Dios me ha dicho esto, para decírselo a la iglesia. Y tenemos que obedecer porque Dios me lo ha dicho. Y está saliendo de tu corazón directamente. Dios puede hablarme a mí, claro que sí. Pero también puede hablarte a ti. Solo tienes que estar dispuesto a oír la voz de Dios y hacer su voluntad. Él está deseando de hablar contigo en esta mañana. Y todos los días de tu vida. Muchas veces no oímos la voz de Dios porque no queremos oír lo que Él nos quiere decir. Porque de antemano sabemos que lo que Él nos va a decir no nos va a gustar. Y entonces cerramos los oídos para que no nos regañe. Pero el Espíritu Santo insiste una y otra y otra. Y dice la palabra de Dios en esta mañana. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato, no perdieron ni un solo instante. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al concilio supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y vieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada. Los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas ya no había nadie.
Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar toda esta historia. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. Fijaros, entonces alguien llegó con una noticia sorprendente. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están enseñando en el templo. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Ese que decía que Dios solamente le hablaba a él. ¿Acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre? Les reclamó. En lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén con las enseñanzas acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Y fíjense lo que dice el verso 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Bendito sea la palabra de Dios en esta mañana. Qué bueno cuando aprendemos verdaderamente a someternos a la autoridad de nuestro Señor. Y es cierto, como comencé diciendo, de que hay gobernantes puestos que el Señor permitió que estuvieran ahí. Tenemos que aprender, aunque no nos guste, a obedecer. Tanto en la vida, en el mundo, como dentro de las iglesias. Pero fijaros que Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo te lo voy a decir de otra manera. Si tú quieres que las cosas te vayan bien, obedece a Dios antes que a los hombres. Porque incluso yo te puedo fallar. Yo soy un hombre. Hombres en los que tú depositas toda la confianza ciega te pueden fallar y te pueden engañar. Pero Dios nunca falla. La autoridad y el poder de Jesús prevalece ante cualquier cosa. La autoridad y el poder que el hombre cree que tiene no vale para nada si no está sometido a los pies de Cristo. En el libro de Juan, en el capítulo 1, la palabra de Dios nos demuestra de que es la única que tiene una gran autoridad y que es la única que el cristiano debe obedecer, porque la palabra de Dios es la esencia de Dios mismo. Y dice así en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en los primeros 4 versos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es todo, no hay más. Es todo lo creado, todo lo por haber, todo lo habido, todo lo que será, todo lo que fue, todo está centrado en la palabra de Dios. Es la máxima autoridad posible. Fijaros que hay algo precioso que a mí me encanta. Ahora están quitando la religión de los colegios. Están quitando las enseñanzas religiosas, sea la que sea, evangélica, católica, sea la que sea. Pero sin embargo, cuando un delincuente entra en la cárcel, lo primero que se encuentra son los grupos de cristianos para querer evangelizarlo y para llevarle la palabra. Y ahí sí permiten la palabra de Dios, ahí sí permiten la Biblia para restaurar la vida de un hombre. Sin embargo, lo quitan de las escuelas. ¿No es más fácil, en vez de tener que restaurar la vida de un hombre cuando ya está prácticamente destrozada, enseñarle la autoridad de Dios desde chiquitito, para que, como dice su palabra, cuando sea grande no se aleje del camino? ¿No es más fácil que entiendan los gobernantes de una vez por todas que no se puede imponer la autoridad del hombre? Porque todo el que ha intentado imponer alguna autoridad lo que hace es destruir. O un bando o otro lo que hace es destruir. La palabra de Dios no tiene bando. No es de uno ni de otro. Es de todos por igual. Se traduce en todas las lenguas. Se predica a través de ti mismo si no es necesario.
Hay veces que hay personas a las que te vas a encontrar cuando vayas a hablarle de Jesús. No saben leer. No tiene sentido que le lleves las escrituras para que las leas porque no saben leer. Pero ¿sabes lo que sí van a leer? Tu conducta. ¿Sabes lo que sí van a leer? Lo que tú haces cada día. La manera que tú tienes de predicar el Evangelio. La gente te ve caminando y lo que están viendo en ti tienen que ver a Jesús. Y no hacemos nada que nos hayan enseñado en la escuela, ni nada que nos hayan enseñado en la calle. Todo lo que hacemos es lo que nos ha enseñado la autoridad de la palabra de Dios. De principio a fin. La palabra de Dios no solamente tiene poder, sino que es más que poderosa. Puede crear y también puede deshacer. En el Salmo 33, verso 6, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. Por la voluntad de Dios. Puede crear los cielos y fijaros qué cosa más linda, que no le falta ni un detalle. Yo no sé si te paraste alguna vez en la noche cuando estás estrellada a sentarte solamente a mirar las estrellas. No hay ni un solo punto donde no falte un detallito de la creación. Igual a nosotros nos ha llevado esta vida a disfrutar del colorido, de la decoración, de un centro comercial, no sé, de un negocio, no sé. Pero cuando tú viajas solamente te vas a las playas, te vas al campo, te vas a algún sitio hermoso de la naturaleza que no ha sido destruida por el hombre. No le falta un detalle. Es maravilloso, está perfecto. Ver los pájaros, los hay de todas las clases, de todos los colores, de todos los tamaños, y es algo maravilloso. Lo que nuestro Señor creó es maravilloso. Y lo hizo con toda la autoridad. Nosotros tenemos una obligación ahora, que es obedecer y cuidar eso que el Señor creó. También puede deshacer. En el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero cuidado, porque cuando escuchamos es viva y eficaz. Aleluya, qué bueno, la palabra de Dios para mí es viva y es eficaz. Pero también te dice que es más cortante que una espada de doble filo, que entra para partir el alma. Corta tuétanos, músculo, todo lo que hay. Ese es el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Muchos de los cristianos de hoy en día quieren solamente recibir la parte viva y eficaz. Quieren recibir lo bonito, la poesía de la Biblia, la bendición. Pero no quieren recibir la exhortación, la corrección. Eso no quieren recibirlo. Esa espada que te entra, que te atraviesa por completo, que te parte por la mitad, que te dice lo que está bien y lo que está mal. No quieren recibirlo. Por eso yo los llamo cristianos de dono, como los donos. Están muy bonitos, pero no tienen fundamento ninguno. No tienen fundamento ninguno. Lo mismo que la palabra de Dios puede crear, puede deshacer. Todo aquello que no edifica tiene autoridad para eso y para más. Hay gente que no tiene temor de Dios. Claro, o sea que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. Pero no tenemos temor de Dios. Andamos por la vida como si tal cosa, sin saber el efecto que puede tener en nosotros el Evangelio de Jesús. Sin saber que puede levantarte de la nada o puede permitir que toque fondo. Yo entendí en mi vida, cuando a mí ahora me preguntan muchas veces la gente: bueno, ¿y si es tan bueno ese Dios del que tú predicas? Si es tan cariñoso, si es tan amable, si hay tanto amor en la palabra de Dios, ¿por qué permite que pase todo esto que está pasando? Yo di gracias a Dios que permitió en mi vida que tocara fondo y que me hundiera, porque si no, nunca me hubiera entregado a Él. Nunca me hubiera entregado a Él. Porque yo quería depender de mí y las cosas me iban bien y ganaba dinerito y trabajaba y hacía lo que me daba la gana y no necesitaba a Dios absolutamente para nada. Y el Señor permitió
que destrozara mi vida, que me hundiera por completo, que llegara a tocar fondo, para cuando no podía más, agarrarme a su mano, levantarme y ponerme donde hoy estoy. Así que lo mismo que tú hoy recibes la palabra de Dios con poder y autoridad, no te olvides que es viva y es eficaz, pero también es más cortante que una espada de doble filo, en la que puede entrar, cortar todo lo que hay, dejar que toque fondo, para que de una vez por todas te aferres y te agarres a Cristo. ¿Sabes qué? Si no eres consciente de esto es porque no tienes temor de Dios. Si no eres consciente de esto es porque eres de aquellos que una vez levantaste la mano en la iglesia diciendo gloria a Dios y aleluya, pero no te lo creíste ni tú mismo. Y no tienes miedo a lo que puede hacer con tu vida. Te puede coger y arrugarte como un papel y lanzarte todo lo lejos que Él quiera para que seas el primero donde llegue. Pero el proceso de arrugo duele. Mucho. Y en ese proceso muchas veces se pierde todo. Todo. Y hay hombres y mujeres que son capaces de empezar de nuevo, de edificar de nuevo, de empezar de la nada y levantarse. Pero hay hombres y mujeres que cuando el Señor los arruga, se quedan arrugados. Se quedan arrugados, que no son capaces de levantarse. El profeta Isaías decía en el capítulo 55, en el verso 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, da pan al que come. Así será mi palabra, aquella palabra que sale de mi boca, porque no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para los que la envié. Una vez más el Señor vuelve a crear a través de la autoridad de su palabra. Claro que hay que trabajar, claro que esta vida no es fácil, claro que hay que machacar, pero dice la palabra de Dios que su palabra no vuelve vacía a Él, que te dará semillas, que te dará el pan, que te engrandecerá, y es promesa suya, en obediencia, no en baile, en cachondeo, no en luces de colores, no en adornos navideños, no, en espíritu y en verdad. Porque la obediencia, no te olvides nunca que la bendición está en la obediencia. Siempre. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la palabra de Dios y le hablamos a los cristianos? Muchos de los que ya estamos en las iglesias, ya llevamos un tiempecito en las iglesias, ya algunos incluso ya tienen hasta la esponjita de la silla a mordar su culete. Y siempre quieren la misma. Incluso si algún día le cambian la silla se enfadan. Porque ese era mi sitio. Es que yo siempre me ponía allí, es que aquel era mi sitio. Aquí el único que tiene un sitio fijo es Cristo. Hasta yo aquí estoy de paso, hasta el día que Él quiera. Pero cuando nos hablan de la palabra de Dios no entendemos algo, y es que es de obligatorio cumplimiento. No es algo opcional. Te lo voy a explicar para que lo entiendas. ¿Cuántos de aquí tienen carnet de conducir? Lo sacaste hace un porrón de años, ¿verdad? Si ahora tuvieras que hacer el examen otra vez, ¿lo aprobarías? Se nos olvida. Conducimos por inercia. Llevamos nuestra vida por inercia. Y el cristiano lleva su vida cristiana por inercia. Se convirtió hace 30 años, levantó su mano, se bautizó, se ha comprado a lo largo de estos años 4, 5, 6 Biblias, más 2 que le regaló el pastor. Se hizo un tatuaje escondido, Cristo vive. Pero se le olvidó el examen. Se saltan los semáforos. Cuando el semáforo está en ámbar, es para que tengas precaución y te pares, no es para que corras más. Y la vida del cristiano se ha convertido en eso. En el que cuando se enciende la lucecita de precaución, de que te estás equivocando, de que esto no está bien, intentas correr para pasar en verde. Y algunas veces se nos pone rojo la mitad del camino y te pegas un chocazo que no veas.
Y cuesta tanto trabajo levantarse cuando uno cae que no vea. Y además, el orgullo del hombre es tan grande y tenemos tanta vanidad que cuando caemos, por vergüenza no somos capaces de levantarnos. No somos capaces de reconocer que nos equivocamos. Por eso la palabra de Dios, la autoridad de la que hablamos en esta mañana, es de obligatorio cumplimiento para que no te saltes el semáforo en amarillo. Pasa cuando esté verde. Frena cuando esté en amarillo. Y párate del todo cuando el semáforo se te ponga en rojo. El Evangelio de Juan, el capítulo 14, versos del 21 al 24. El cristiano debe andar solo y firmemente en la palabra de Dios. Y dice así en la palabra de Dios esta mañana: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuántos de aquí aman al Señor? Aquellos que guardan sus mandamientos. Dice que el que tiene mis mandamientos, aquel que lo tiene, aquel que de vez en cuando repasa la lección por si de nuevo le viene el examen. Y no solamente que la repasas, sino que además lo guardas. ¿Dónde lo guardas? En tu corazón, en tu mente, en tu caminar diario, en tu día a día, en tu hablar, en tu hacer. Ese es el que me ama. Y el que ama, el que a mí me ama, será amado por mi Padre, que es nuestra meta, llegar al Padre. ¿Amas a Jesús? El Padre te ama. Porque el único camino para llegar al Padre es a través de Jesús. Obedeciendo aquí. No quieras llegar cogiendo un atajo desde tu casa. No quiero saber nada de la iglesia. No quiero saber nada de los cristianos. No quiero saber nada del Evangelio. No quiero saber nada de las Escrituras. Mi relación es personal, sola con Dios. No, mi hermano, no te equivoques. Si no es a través de Jesús, no llegarás al Padre. Tienes que pasar todo el proceso desde el principio para llegar a la meta. Aquí no hay atajos que valgan. Aquí no se paga y llegas al cielo. No. Aquí no se compra una medalla de oro y llegas al cielo. Que no. Que esto es día a día. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿y cómo que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero el que no me ama, oído, el que tenga oído para oír en esta mañana, oiga, y si no, que se lave las orejas. Porque hay algunos que oyen, pero no retienen. El que no guarda mis palabras no me ama. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Lo que se te está predicando, lo que se te está diciendo, lo que estás leyendo en estas hermosas escrituras es la palabra de Dios. Y si no la llevas a cabo, si no obedeces, si no consideras que es la máxima autoridad en tu vida, dice la palabra en esta mañana que tú no amas a Cristo. Ya puedes tener las Biblias que quieras, las cruces que quieras, los tatuajes que quieras y hablar con la voz más dulce que quieras. Que cuidado, que hay muchos en las iglesias. Hermanito, hermanito, el Señor te bendiga. Ay, mi hermana, que te quiero. Ay, sácate de aquí, hombre. Dime menos te quiero, menos abrazos, menos besos. Y demuéstramelo en tu caminar diario. Amén. No podemos andar como queremos. Ese es otro gran problema que tenemos los cristianos. Que queremos ser cristianos. Queremos ir a la iglesia. Queremos ser salvos. Pero queremos andar como nos da la gana. En una lista de reglas y de obligaciones del 1 al 10 que tenemos que cumplir, cumplimos 2 de compromiso. Las otras 8 nos cuesta más trabajo y, bueno, pero el Señor me dijo el pastor domingo pasado que ya perdonó mis pecados, incluso los que iba a cometer. Pues venga, vámonos de fiesta, que el Señor me perdona. ¿Y si en una de esas veces en las que estás cometiendo el pecado no levantas cabeza? ¿Recibirás el perdón de Dios? ¿O habrás perdido la oportunidad de la salvación?
Porque no es que hayas perdido la salvación es un regalo que Dios te da. Cuando verdaderamente lo reconociste de verdad. Algunos llevan años y años y años y años y años y resulta que dice, bueno, ¿y mi salvación? Tú no conociste nunca a Cristo, tú has vivido a tu manera, no has vivido según la voluntad de Dios, según el poder de Jesús y según la autoridad de su palabra. ¿Y sabes qué, mi hermano? A mí hay veces que me cuesta también. Porque vivir sin autoridad nos gusta todo. Vivir sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer nos gusta todo. Vivir sin tener que leer cómo caminar en la vida, eso nos gusta todo. Ser autosuficiente, no tener que rendir cuentas a nadie, eso nos gusta todo. Pero si tú verdaderamente eres cristiano, si tú verdaderamente declaraste que sigues a Cristo, tienes que obedecer, tienes que someterte a la autoridad, tienes que rendirle cuenta a nuestro Señor. Y claro que hay cosas a lo largo del camino del cristiano que no nos gustan, pero es que no tenemos más remedio. A mí me cuesta tanto el amarás a tus enemigos. Ay, que me cuesta, Isma. Amarás a tus enemigos. Si yo digo, Señor, pero si yo quiero cogerlo por el cuello y mandártelos a ti para que tú los juzgues. Y el Señor dice, no. Tienes que amarlos por imposición mía. Amar al que tienes contigo. Eso es fácil. Eso es fácil. Pero aquel que te está machacando, aquel que te está haciendo daño, aquel que te está criticando, aquel que te está insultando, Señor, ¿yo tengo que amarlo? Sí, por obediencia a mi palabra, porque yo soy la autoridad y tiene que amarlo. Al final del culto voy a recomendar para que veáis una película cristiana que yo vi el otro día y me hizo cambiar muchas cosas. La palabra de Dios tiene tanta autoridad que es de obligatorio cumplimiento. Y no podemos andar como nos da la gana, pero además la palabra de Dios y la autoridad de la palabra de Dios tiene otra cosa preciosa, que es eterna. No prevalece, no cumple. Diga el Papa lo que diga, como se lo dice el Papa, la mama, la carne, la costilla y el que lo quiera. Diga el Papa lo que diga, la palabra de Dios es viva, eficaz y es la misma, con toda la autoridad, fue, es hoy y será para siempre. Nosotros no podemos ir adaptándonos a los nuevos tiempos para cambiar la palabra de Dios y la autoridad de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque dice su palabra que ni una tilde ni una coma será añadida a su palabra. Todo el que quiera hacer eso está blasfemando en contra de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay doctrinas y religiones que van bailando al son de los colores, al son de la música y al son de su economía. Si a mí me interesa decir que esto está bien, lo digo porque me beneficia. Y si me interesa decir que la palabra de Dios es antigua y que hay que cambiar, como en la Constitución, hay que cambiar 10 capítulos para beneficio propio, para engrandecimiento y para tener autoridad, nosotros la cambio. No. Tiene toda la autoridad y todo el poder que necesita. No hay hombre digno ni justo con autoridad ninguna para cambiar nada en la palabra de Dios. Y no hay ni un solo cristiano en la iglesia con autoridad ninguna para hacer lo contrario de lo que la palabra dice. Tenemos que obedecer de principio a fin. Amén. ¿Te guste o no te guste? Profeta Isaías capítulo 40 verso 8. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Juan 8:51 y Isaías 48 dice: sécase la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No se gasta, no tiene fin. Tú tienes desgaste, tú te estás acabando poco a poco. Busca la palabra de Dios.
Ve a la fuente de vida. Mirar cuántas películas hay que buscaban la fuente de la juventud para volver a estar guapo y guapa. Esta es la fuente de la juventud. Esta es la fuente de vida. Todo el que vuelve al Padre, todo el que vuelve aquí, rejuvenece. El cuerpo se marchita, claro, se va, pero el espíritu sigue joven y eterno. Joven y eterno. Hombres, mujeres. Os quiero poner un ejemplo en esta mañana que a mí me encantó. Y a algunos de vosotros yo sé que le gusta mucho. Julio Merga. Últimos momentos de su vida. Cáncer terminal. Adoraba a Dios. En la cama del hospital, muriéndose. Y le decía a la hija, ayúdame si yo no puedo llegar a cantar. Yo vi el vídeo de ese hombre, sentado, así, sin poder ni siquiera mantenerse de pie, con una sonrisa en la boca, adorando a Cristo. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. El cuerpo se desgasta, se marchita y se va. Pero esto es la fuente de juventud. Esto es lo único que tiene autoridad. Esto es lo que tiene poder en nuestras vidas. La palabra de Dios es vida. El Evangelio de Juan capítulo 6, verso 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne, para nada, se aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quiero dejarlo con una conclusión. Nacemos, empezamos a crecer, empezamos a recibir la educación de papá y de mamá, empezamos a hacernos hombres y mujeres desde pequeñitos, con las enseñanzas de nuestros padres, de nuestros abuelos. Conforme vas creciendo, si te desvías un poquito, empiezas a recibir la educación y las enseñanzas del mundo. Entras en el colegio, instituto, empiezas a recibir en el instituto no solamente la educación de la ciencia, la física, la química, las matemáticas y el lenguaje, sino la enseñanza de todo lo que te rodea, la educación de todo el que te rodea. Y ya tu vida empieza a tambalearse. Te vas poniendo mayor, las hormonas empiezan a volverte un poco loca, y empiezas a recibir la educación de cómo va la vida. Esta mañana me decía mi hija Paula, pues si me obliga a ir al culto va a ser peor. Si supiera ella que le había amarrado con una cadena a la columna esta, de aquí no sale. Porque desde chiquitito hay que poner un tutor al lado. Un arbolito, hay que ponerle un tronco, un tutor y cogerle unos lacitos para que vaya creciendo derecho, para que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Y cuando dejamos algunos, pero es que hay que dejarles vivir, hay que dejarlos que vean, hay que dejarlos que aprendan, que ven, que aprenden, que hay, que viven en el mundo. Si no hay nada, lo destruimos todo. Maldad, adulterio, persecución, todo, fuera en la calle, todo lo que hay en la calle. Pero la palabra de Dios forma al hombre. Podemos vivir en el mundo, claro. Podemos trabajar en el mundo. Tenemos la obligación de trabajar todos los días, porque dice la palabra de Dios que te ganes el pan con el sudor de tu frente y tienes que trabajar. El Señor decía, Padre, yo no te pido que los quites del mundo. Solamente te pido, por favor, por misericordia, que los guardes de las cosas del mundo. Pero la autoridad de la que yo te hablo esta mañana, de la palabra de Dios, esa es la que forma al hombre. No lo forma la calle, no lo forma el instituto, no lo forma el colegio, no lo forma los amigos. La palabra de Dios es la que forma al hombre.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso del 16 al 17. Porque toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No dejes ni un solo instante de predicarle a tus hijos la palabra de Dios. No dejes ni un solo instante de predicarle a aquellos que aman la palabra de Dios. Si tienes oportunidad de que estudien la palabra de Dios, para que se hagan hombres y mujeres de provecho. Amén. Que el Señor bendiga mucho en esta mañana. Vamos a ponernos de pie.